Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 4. Emilia de Subaru. Texto del capítulo 4. Emilia de Subaru. El sueño intermitente de Emilia fue interrumpido por sombras que lo consumían todo. Incluso el campo donde Zeus se había enloquecido y Fortuna había sido asesinada por dicho loco había sido consumido. La hierba bajo ella y el cielo sobre ella fueron insidiosamente borrados por zarcillos de nada que se arrastraban lentamente. En poco tiempo, Emilia se quedó sola en un abismo que parecía consumir incluso el sonido mismo. Incluso su propia respiración se extinguió inaudiblemente. Aunque gritara con todas sus fuerzas, solo resonaría a su alrededor el silencio. Una figura comenzó a emerger lentamente en la distancia, envuelta en sombras que se ondulaban entre ellas, envuelta en sombras más oscuras que lo que parecía el vacío más oscuro. Lentamente, la figura envuelta en sombras se acercó, su aura abrumadora se cernía sobre Emilia. Sin que ella lo supiera, las rodillas de Emilia cedieron mientras temblaba en el sitio. Al poco tiempo, pudo distinguir un rostro en la distancia, un rostro enmarcado por cabello plateado y ojos color amatista. Y aunque era un poco mayor, era un rostro que Emilia había llegado a odiar ver. «¿Eres tú?». Emilia se esforzó por articular una frase. El peso abrumador de la oscuridad a su alrededor la había dejado sin aire. «Sí, soy Satella». El tiempo se detuvo para Emilia. Frente a ella estaba la insondable bruja que había consumido medio mundo en sombras. Frente a ella estaba la razón por la que la habían odiado. Frente a ella estaba la persona que debería odiar por encima de todas las demás. Y Emilia, en efecto, la habría odiado de no ser por las lágrimas que corrían por las mejillas de la bruja. Mientras unos tristes pero bondadosos ojos morados posaban su mirada en Emilia, la insoportable presión que la oprimía se desvaneció. Las sombras que rodeaban a la bruja se desvanecieron, fundiéndose lentamente con el abismo que las rodeaba, y ahora se podía ver un vestido negro con flores amarillas. Un rostro que debería haber albergado una belleza impresionante estaba desfigurado por párpados hinchados y ojos manchados de sangre. La figura de la bruja, que había parecido tan imponente hacía apenas unos momentos, temblaba visiblemente, con el rostro contorsionado por la angustia. Era un rostro que Emilia estaba segura de haber mostrado más de una vez. Así que hizo lo único que siempre había deseado que alguien hiciera cuando temblaba de soledad. Se acercó a la bruja de la envidia y la abrazó. Dada la diferencia de altura, fue un abrazo incómodo y difícil de manejar, pero cuando Satella cayó de rodillas, Emilia finalmente pudo abrazarla con firmeza. Satella se tensó en el abrazo de Emilia, y tras unos sollozos, respiró hondo. Lo siento, no estaba preparada para ver que así murió la tía Fortuna. Emilia se quedó sin palabras, desconcertada por la disculpa de Satella. Mamá estaba, Emilia dijo en voz baja mientras la cabeza le daba vueltas por la confusión. Sí, aunque ella era solo una niña muchos años menor que yo, era mi tía. La expresión de Satella se tornó algo melancólica mientras hablaba de Fortuna. Entonces tú y yo somos... Mientras Emilia se apagaba, Satella tomó el mando. No somos exactamente la misma persona. Fuiste creado como un recipiente, destinado a ser un cuerpo idéntico para que mi alma lo poseyera. Aunque compartamos cuerpo y genética, tu alma y tu mente son tuyas. Emilia se esforzó por comprender el lenguaje desconocido. Compadeciéndose de ella, Satella intentó simplificar la explicación. Piensa en mí como una gemela mayor que te ha causado demasiadas dificultades. Entonces vas a... Emilia había empezado a temblar levemente mientras se separaba de Satella, temerosa de que le arrebataran el cuerpo. Lo único que la mantenía en su sitio era la dulzura en la mirada de su compañera. No. No tengo intención de molestarte más ni al mundo. Había una suave convicción en la voz de Satella que Emilia no pudo evitar creer. Entonces, ¿por qué fui creada? Emilia no pudo contener la obvia pregunta. Una cautelosa ansiedad se apoderó de su alma y de su expresión exterior. No lo recuerdo. Mi conocimiento del mundo es limitado por haber estado encerrada durante 400 años. Para colmo, separarme de mi otra mitad ha hecho trizas mis recuerdos de aquellos años.
Aunque la taciturna Satella no parecía del todo molesta por haber perdido gran parte de su memoria. La otra mitad. Cuando absorbí el factor brujo de la envidia, mi mente se dividió en dos, y el otro lado enloqueció y causó mucho daño. Este es el destino de quien no es compatible con una autoridad. Geuse sufrió el mismo destino. La última declaración casi hizo llorar a Emilia. Emilia se preguntaba qué había llevado a la bondadosa Geuse a matar a Fortuna. En muchos sentidos, había idealizado la relación entre Geuse y Fortuna como la que debería ser una pareja casada, aunque ambos habían sido demasiado testarudos para admitirlo. Aún así, si el factor bruja, fuera lo que fuese, podía llevar a Geuse a la locura y llevar a Satella a casi destruir el mundo, ¿qué le sucedería si por casualidad recibiera una? ¿Congelaría el mundo entero? Si estaba destinada a ser una copia de la bruja, ¿significaba eso que tenía el potencial de convertirse en una? No pasa nada, no eres yo. Tal como eres ahora, no me preocupa que termines como yo. Nuestras almas son completamente diferentes. Tu afinidad mágica es el fuego, mientras que la mía es el yin. Eres amada por los espíritus del mundo, mientras que yo tenía poca afinidad con las artes espirituales. Eres la hija de Fortuna, y yo era su sobrina cariñosa. El silencio sepulcral fue roto por una pregunta inesperada. ¿Cómo está Subaru-kun? La única respuesta de Emilia fue un sorprendido. No pretendía traer a Subaru-kun a este mundo tan abruptamente, quería asegurarme de que llegara bien. Los únicos recuerdos tuyos que he visto hasta ahora son los que acabas de recordar, así que, la voz de Satella se apagó, con el rostro rojo de aprensión. Tú lo trajiste aquí. Emilia abrió los ojos de par en par por la sorpresa. La esperanza y la inquietud le daban vueltas en el estómago. Quizás pudiera averiguar si Subaru regresaría a casa. Sin embargo, si lo hacía, podría abandonarla. Apartando sus pensamientos, se dio una palmada en los muslos y se concentró en lo que Satella tenía que decir, con el rostro radiante de firmeza. Hace 400 años, tuve una relación muy estrecha con el Subaru de otra línea temporal. Así como tú y yo somos diferentes, tu Subaru y el mío son personas diferentes. Aún así, la parte de mí, consumida por la envidia, no lo entiende o no le importa, y pretendía traer a este mundo un Subaru más antiguo. Sin embargo, las circunstancias bajo las que ella planeó invocarlo fueron horribles. Mi interferencia con la invocación provocó que Subaru fuera invocado desde ya hacía un tiempo diferente, y fue mi deseo de que estuviera en algún lugar donde pudiera volver a verlo lo que lo trajo a ti. Emilia intentó procesar la explicación de Satella en silencio. No tenía ni idea de que era una línea temporal. Pero si existían otros mundos, quizás había más de uno con un Natsuki Subaru. De ser así, existían otros mundos con otras Emilias. Solo pensarlo le daba dolor de cabeza. Sin embargo, había un detalle molesto en la explicación. ¿Por qué traerme a Subaru te permitiría volver a verlo? Emilia presionó su expresión una vez comprensiva, ahora cautelosa. La única manera de liberarme y contrarrestar a mi otra mitad era fragmentarme y alojarme en ti. Al hacerlo, pretendía liberarte de las ataduras de Pandora. No sé qué pretende, pero si existe la posibilidad de que pretenda revivirme como la bruja de la envidia, no puedo permitirlo. Una leve convicción iluminó los ojos de Satella. Entonces tú eres la razón por la que puedo recordar ahora. Sí, como posible recipiente para mí, no podía dejarte enfrentarte al culto de la bruja sin darte cuenta. Lamento haber tenido que revivir recuerdos tan tristes. El rostro de Satella se contorsionó con genuino remordimiento. No, no te preocupes. Por estos recuerdos y por permitir que Subaru y yo nos conociéramos, te lo agradezco de todo corazón. Saber que tenía una familia que me quería, tener a alguien que me apreciaba tal como soy, para mí no podía haber mayor tesoro. Emilia habló desde el fondo de su corazón. Aún albergaba sentimientos encontrados sobre la ex bruja que tenía ante sí, pero saber que no siempre estaba sola, que ya no estaba sola, para Emilia, quien conocía bien la soledad, no podía haber nada más importante. Por mucho que le doliera revivir aquellos desafortunados sucesos de hacía unos 100 años, recuperar todos esos preciosos momentos con Fortuna, Geuse y Archie la llenaba de una calidez casi insondable.
Para alguien que valoraba tanto la compañía, por mucho que le doliera, Emilia tuvo que preguntar, ¿es posible que Subaru regrese a casa? No, Emilia no pudo evitar odiar que algo tan triste para Subaru pudiera traerle alivio. Al separarme perdí mucho de mi poder. Tras una breve pausa, Satella continuó. Mucho de lo que pude llevar conmigo se utilizó para establecer un contrato entre mí, mi otro yo, Subaru y tú. Debes ser inmune a los efectos de la autoridad de la envidia, Subaru debe estar protegido por la autoridad de la envidia, y la protección de Subaru debe permitirle salvarte. Di casi todo lo que tenía para controlar mi yo creado el tiempo suficiente para establecer esas tres condiciones. Así que, incluso si supiera cómo, ya no tendría el poder de devolver a Subaru. Mi otro yo está demasiado absorto en su envidia hacia cualquiera que pueda estar cerca de Subaru como para permitir que lo arrebaten de este mundo. Había una dosis de tristeza y satisfacción en la explicación de Satella. Fisuras de luz comenzaron a atravesar la oscuridad y el límite de sombras que las rodeaba comenzó a agrietarse. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, presa del pánico, mientras el mundo ante ella parecía acabarse. Parece que estás despertando. Podemos hablar más otra noche, cuando hayas tenido tiempo de aclarar las cosas. Emilia desapareció del mundo de los sueños antes de poder responder. Satella quedó sola en un mundo lleno de sombras. Su pintoresco rostro estaba desfigurado por la tristeza y el desprecio hacia sí misma. ¡Qué vergüenza me he vuelto, que necesito usar a dos niños como cómplices de mi propio suicidio! Las palabras simplemente resonaron, sintiendo como si incluso el mundo a su alrededor la condenara. Para empeorar las cosas, le mentí a mi hermana pequeña diciéndole que había venido a rogarle que arreglara mis pecados. Y así lo hizo, el contrato que los unía no se había revelado por completo. Ser inmune a la autoridad de envidia, al haber salvado a Subaru de la muerte, requería que esa persona estuviera estrechamente vinculada a Suol. Más allá de las consecuencias de compartir magia, era una intimidad irrazonable imponerla a alguien sin saberlo. En muchos sentidos, era similar a firmar un contrato con un espíritu que permitiera compartir maná. Es más, nunca le había explicado el mecanismo por el cual Subaru estaba protegido, ni las consecuencias de revelarlo. La razón por la que ocultó esos detalles fue, en su nivel más básico, la bondad y la compasión. Su mayor deseo era que Subaru nunca tuviera que regresar con la muerte. Si su deseo se cumplía, nunca tendrían por qué saberlo. Satella quería proteger la inocencia de los dos niños a su cuidado mientras pudiera. Era lamentable que la brecha entre los deseos y la realidad fuera a menudo implacablemente cruel. También era una triste realidad que las acciones nacidas de la bondad a veces se convertían en crueldad en un mundo cruel. De forma inusual, Emilia se despertó de golpe. Abrió los ojos de par en par, mientras el pulso le latía con fuerza en los oídos. Al intentar secarse el sudor de la frente, notó que una de sus manos estaba atrapada en un fuerte abrazo. Se giró hacia Subaru, encorvado en una silla junto a ella. Estaba desmayado, con la cabeza colgando flácidamente hacia un lado. Parecía que le había tomado la mano y la había cuidado toda la noche. Sonrió suavemente, antes de fruncir el ceño. Ayer habían apuñalado a Subaru en la pierna, y aún así, había pasado toda la noche vigilándola y preocupándose por ella en lugar de descansar y descansar. Otra persona más que había resultado herida por consentirla. Fortuna y muchos elfos habían muerto protegiéndola. Las reglas que la habían encerrado en la habitación de la princesa, reglas claramente diseñadas para protegerla y prevenir semejante ataque, se había burlado de ellas y había resentido a las personas cariñosas que se las habían impuesto. Quizás si tan solo hubiera cumplido sus promesas con mamá, muchos elfos aún no habían muerto. Los había congelado accidentalmente. Si lograba descongelar a los que congeló, quizás podría expiar su culpa salvando a los elfos que no fueron masacrados. Y entonces surgió la pregunta más importante. ¿Realmente se encontró con la bruja de la envidia en sus sueños? Parecía difícil creerlo, y aún más absurdo pensar que la bruja tuviera alguna relación con Subaru. Negó con la cabeza, como para despejarse de sus pensamientos. Soltó la mano de Subaru, salió de la cama y levantó con cuidado su cuerpo inerte. Lenta y tiernamente, intentando no despertarlo, lo colocó en la cama y lo cubrió con las sábanas.
Curiosamente, Subaru no parecía tener frío. Normalmente habría estado temblando si hubiera dormido así, pero hoy parecía estar relativamente bien. Conociéndolo, casi seguro que apenas había dormido la noche anterior y claramente necesitaba descansar. Si lo hubiera dejado así, Emilia estaba segura de que le dolería mucho el cuello al día siguiente. Creando una lámina de hielo, Emilia se contempló a propósito por primera vez en mucho tiempo. Su apariencia la desconcertó. Se veía notablemente distinta a como la recordaba. ¿Cuánto tiempo llevaba allí, sin hacer nada, puliendo las estatuas congeladas, viviendo sin rumbo? Se miró a los ojos color amatista y alzó la vista hacia su cabello plateado. ¿Cómo podía odiarlos si eran cosas que compartía con su amada madre? Lo que le causaba asco ahora era su mirada. La mirada de su madre había sido feroz, decidida y fuerte. La de Subaru solía ser igual. Cuando se enojaba con ella, sus ojos eran tan feroces que estaba segura de que incluso la bestia más feroz se encogería ante él. Cuando estuvo a su lado ayer, sus ojos no albergaban duda alguna. Cuando la llevó a casa ayer, estaba segura de que no había nada más que determinación en su mirada. Pero su mirada, todo lo que podía ver era debilidad y resignación. Quizás esa era la verdadera razón por la que había evitado su propio reflejo, no porque odiara su parecido con la bruja, por problemático que fuera, sino más bien por asco de quien era. Una chica egoísta que había lastimado a todos sus seres queridos y que se había compadecido de sí misma en lugar de intentar arreglarlo. Si Puck, Subaru, Fortuna o cualquier otra persona que conociera hubiera escuchado sus pensamientos, podrían decirle a Emilia que se estaba juzgando completamente mal. La dulzura en sus ojos no era debilidad, sino bondad. La opacidad en sus ojos no era resignación, sino tristeza. Su deseo egoísta de ayudar a todos a su alrededor, sin importar cuánto la odiaran, solo era egoísta en la forma en que su altruismo se burlaba del altruismo de los demás. Sin embargo, Emilia estaba sola en sus pensamientos en ese momento, y por eso no había nadie que le dijera lo contrario. Emilia pasó horas mirando afuera, entumecida. Los copos de nieve caían perezosamente y flotaban, oscureciendo el mundo con una blancura impoluta. Esto también era culpa suya. Este bosque congelado que se descongelaba era obra suya. Ella fue quien le quitó el color a este bosque, pintándolo a él y a sí misma de blanco, pintándolo del color de su personalidad. Emilia salió de sus pensamientos de golpe cuando una mano le tocó el hombro. Subaru. ¿Qué haces ya levantado? Pude sentir tu colapso desde allá. Creo que eso fue lo que me despertó. Subaru le dedicó una sonrisa incómoda que se atenuó rápidamente al ver que ella no le devolvía la sonrisa. ¿Colapso? Hubo una ligera entonación ascendente al final de un tono por lo demás apagado. Sí. Sabes, dejar que algo se salga de control y seguir así hasta que estés a punto de explotar, o algo así. Subaru la miró con complicidad. No diría que es eso. Solo recordaba a mi madre, lo increíble que era, y lo mucho que no estoy a su altura. Subaru interrumpió los pensamientos de Emilia. De acuerdo. Alto. Alto. Gritó Subaru cruzando los brazos. Sabía que era idiota, pero no pensé que tú también fueras tan tonto. Emilia pareció casi ofendida, pero Subaru no le prestó atención. Sabes que admiraba mucho a mi papá. Quería ser como él. Me esforcé al máximo por actuar como él, por hacer todo lo que él podía hacer. Subaru hizo una pausa vacilante. No estaba a la altura. Todos querían a papá, pero no conseguía ser amigos. Era increíble en tantas cosas, y yo fracasaba en todo lo que creía que podía hacer bien. Incluso los pocos éxitos que tuve eran justo lo que se esperaba de su hijo. El rostro de Subaru se torció con una leve mueca antes de que sus ojos comenzaran a lagrimear levemente. Pero, ¿sabes? Al alejarme de mamá y papá me di cuenta de algo. Todavía me querían tanto como yo los admiraba. Mamá siempre me decía que dejara de ser tan duro conmigo mismo, pero yo lo dejaba entrar por un oído y salir por el otro. Papá siempre hablaba de tonterías como si ya había conocido a una chica que me gustara, cuando en realidad solo intentaba que me abriera. Y a cambio de toda su preocupación, yo solo andaba por ahí haciendo el tonto y huyendo de todo.
Si mis padres pudieron amar a alguien tan desagradecido e inútil como yo, estoy seguro de que, con lo increíble que eres, no tienes de qué preocuparte. Unas lágrimas rodaron por las mejillas de Subaru mientras revivía los recuerdos agridulces de los padres que tal vez nunca volvería a ver. Aún así, yo fui la razón. Su voz se fue apagando antes de convertirse en un grito de dolor. Fue por mi culpa que la mataron. Fue por mi culpa que atacaron la aldea. Fue por mi culpa que los elfos y este bosque se congelaron. Todo es culpa mía, y en lugar de intentar arreglarlo todo, me he pasado el tiempo deprimida. Los gritos de Emilia se volvieron ásperos, sus ojos color amatista se llenaron de lágrimas. Sin embargo, Subaru intervino antes de que la diatriba continuara. Es imposible que eso sea cierto. La voz de Subaru se había convertido en un grito para hacerse oír. Deja de ser tan amable. Deja de consentirme. Sabes lo peligrosa que soy. Si hubiera cometido el más mínimo error, podría haberte matado ayer. Su grito áspero apenas salió de su garganta mientras su voz se quebraba levemente. La sola idea de que alguien se atreviera a ser amable con ella, a decirle que no era su culpa, la exasperaba. Ni siquiera sabía por qué, y eso la frustraba aún más. Lo que Emilia sentía era un dilema que Subaru conocía demasiado bien. Cada vez que se portaba mal, una parte de él, en el fondo, deseaba que sus padres se enojaran con él o se decepcionaran. Nunca lo hicieron, por supuesto. Siguieron apoyándolo. Siguieron amándolo. Un Subaru mayor podría haber asimilado esto, mantener la calma y comprender. Pero Subaru no era un adulto, ni siquiera un adolescente. Por lo tanto, no podía cruzar la brecha entre saber y comprender, y se quedó con una frustración inquebrantable y el deseo de que la culpa de Emilia desapareciera. Eres peligroso. Para mí. Es ridículo. Sin ti, habría muerto el mismo día que llegué. No eres peligroso en absoluto, prácticamente te debo la vida. Los gritos de frustración de Subaru no surtieron el efecto que buscaba. Esa deuda está más que saldada, dijo Emilia con un tono monótono, casi apagado. Sus ojos se iluminaron levemente al comprender algo. Al mirar a Subaru, Emilia pareció tomar una decisión. Conteniendo un sollozo, se giró hacia la puerta, como si quisiera huir de Subaru. No voy a dejar que te vayas sola cuando estás así. Una severidad frenética coloreó la voz de Subaru mientras la agarraba del brazo. Suelta a mí. Suelta a mí. Emilia sacudía la cabeza frenéticamente. Intentó liberarse del agarre de Subaru. No hasta que te calmes. Subaru la sujetó con ambas manos y empezó a tirar con todas sus fuerzas para evitar que escapara. Emilia, presa del pánico, comenzó a agitar el brazo con violencia, intentando soltar a Subaru. El movimiento fue tan violento que, en poco tiempo, Subaru se soltó y salió despedido contra la pared al otro lado de la habitación. Salvo el golpe sordo y el gemido de dolor que le siguió, el silencio se apoderó de la morada. El peso del silencio hizo que las piernas de Emilia temblaran como si fuera a desplomarse. Tenía los ojos abiertos, temblando de la conmoción. Un temblor recorrió todo su cuerpo, y en el momento en que Subaru empezó a levantarse del suelo, sus piernas se doblaron sobre sí mismas y se desplomó, apenas agarrándose con los brazos. Con un gemido de dolor, Subaru se puso de pie. Al mirar a Emilia, la vio desplomada y encorvada. Entre sollozos desgarradores se oían palabras silenciosas, casi susurradas, que no pudo descifrar. Subaru se acercó a ella lenta y cautelosamente. Su pierna, aún incompletamente curada, sufría punzadas por la puñalada del día anterior. Ignorando el dolor, Subaru se agachó e intentó ver cómo estaba Emilia. Lo siento, no quise. Una letanía de disculpas brotó casi inaudiblemente. Los ojos de Emilia estaban vidriosos y abiertos por el miedo. Su temblor había progresado tanto que casi le hacía castañetear los dientes. La ligera ira y frustración que sentía Subaru se desvanecieron rápidamente en pánico preocupado. «Oye. Reacciona». El grito desesperado de Subaru fue recibido con una indiferencia inmutable. Sin ideas, Subaru puso una mano sobre cada hombro de Emilia y procedió a intentar, literalmente, sacudirla. Mientras su torso se balanceaba de un lado a otro, no ofreció ni una mínima resistencia. Ni un solo músculo se tensó. Simplemente se desplomó inerte mientras la sacudían.
Pero apenas un par de segundos después, la pierna herida de Subaru cedió y se desplomó de bruces en el regazo de Emilia con un grito de dolor. En el momento del impacto, una chispa de lucidez iluminó los ojos de Emilia. Un parpadeo después, Subaru. ¿Estás bien? No quise, pero tú, y lo siento muchísimo, Subaru interrumpió el frenético, rápido pero forzado divagar de Emilia. Mientras estés aquí conmigo, no hay problema. Pero yo, intentó objetar Emilia. ¿No fuiste tú quien dijo que es mejor que te den las gracias que te disculpen? Ahora que recordaba que fue Geuse quien le había enseñado eso, la nostálgica frase le dibujó una débil sonrisa y un dolor sordo en el pecho. Volteó suavemente a Subaru y le colocó la pierna herida en una posición cómoda. Aunque agradecerte por perdonarme por dejar que te hiciera daño otra vez me parece mal. Una fugaz sonrisa se dibujó en el rostro de Emilia. Entonces, dame las gracias por ayudar con las mejoras de la casa. La huella de mi cuerpo en la pared de allá le da mucho carácter al lugar. Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro afligido de Subaru. A veces eres tan malo, Emilia resistió el impulso de castigar a Subaru agarrándolo de la oreja. A pesar del ligero puchero en su rostro empapado en lágrimas, había un claro alivio en su voz. De todas formas, ¿puedes ayudarme a levantarme? No creo que mi pierna me lo permita. Sé que esto es un poco egoísta, pero podríamos quedarnos así un rato. No quiero estar sola. Había una carga inconfundible en esa última frase. Para Emilia, ese sentimiento estaba envenenado por el colmo del egoísmo. Mantener a Subaru a su lado sería arriesgarse a que saliera lastimado o algo peor. A pesar de lo que Subaru pensaba, estar cerca de ella era peligroso. Esa era una verdad ineludible. Yo diría que soy yo el que está siendo malcriado aquí, asintió Subaru con su característico descaro. La convicción en el rostro de Subaru desconcertaba a Emilia. Constantemente la elogiaba, constantemente confiaba en ella, constantemente la malcriaba. La verdad es que me encantaría conocer a la persona que vive en tu cabeza. Debe ser increíble, dijo Emilia de mala gana. No hace falta que la conozcas. La estoy mirando fijamente. Y seguiré diciéndole lo increíble que es hasta el día en que me crea. Una sonrisa peculiar se dibujó en el rostro de Subaru. Subaru se lo habría estado diciendo desde hacía mucho tiempo. Si Subaru quería ignorar todo lo malo que tenía, entonces tendría que aspirar a la grandeza de la Emilia que tenía en la cabeza, la Emilia de Subaru. Aunque la Emilia de Subaru era, en efecto, Emilia, solo Emilia. Epílogo. Disculpen la demora. Quería publicar esto el sábado pasado, más o menos, pero entre el trabajo, la ronda relámpago de capítulos de WN, las elecciones, el sótano inundado, digamos que no se pudo. Esperaba que la trama avanzara más de lo que lo hice, pero la dificultad de Emilia para sobrellevarlo fue el centro de atención, como debía ser. Creo que lo expliqué demasiado claramente, pero me pregunto si todos entienden por qué Emilia sintió ganas de huir de Subaru en medio de la conversación. En este capítulo, adelanto brevemente las motivaciones de Satella y los eventos que desbaratan por completo esta historia. Dudé bastante sobre si tomar este camino o no, pero la razón por la que quiero que Satella esté en la historia y que Emilia la conozca es para explorar su carácter. Que Emilia se enfrente a la razón por la que es tan odiada y, además, a la razón por la que odia su propia apariencia, permite una exploración del personaje muy interesante. Aunque parezca que se ha trazado un camino mucho más feliz para nuestros dos protagonistas, la idea de que las buenas intenciones se vuelvan crueles será un tema recurrente. Honestamente, he estado dudando si estoy contento con mi prosa. Mi intención ha sido dejar que los pensamientos y diálogos de los personajes sean lo más importante, pero no puedo evitar sentir que gran parte de la escritura resulta un poco árida. Me pregunto si esto te parece bien o si no es solo un impulso de añadir algo de prosa innecesariamente recargada. En lo que respecta a las respuestas de las reseñas. Esta serie tiene clasificación M porque pronto será tan oscura como Re:Zero, que de hecho tiene clasificación R. Hay mucha oscuridad en el mundo, y Emilia y Subaru tendrán que enfrentarse a ella. Si después de los próximos capítulos la gente sigue pensando que una clasificación T es más apropiada, la cambiaré. En cuanto a la aparente madurez de Subaru, esta surgió sorprendentemente de forma natural al pensar en cómo sería el personaje en estas circunstancias.
Muchos de los peores rasgos de personalidad de Subaru provienen del autodesprecio que acumuló durante años. Este Subaru no ha alcanzado ese nivel de autodesprecio. Puede que no esté del todo contento consigo mismo, pero no se odia a sí mismo. Tampoco se ha adentrado en la cultura otaku ni en el escapismo como lo hizo su yo anterior, por lo que su llegada a Lugnica parece mucho más realista. Que su entorno fuera mucho menos fantasioso también ayuda. Los niños pueden parecer sorprendentemente maduros en la superficie, sobre todo cuando intentan emular a un adulto. Subaru intenta emular a su padre. Si deseas recibir una respuesta cuando revisas, inicias sesión. Si bien apruebo y leo con agrado